Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Fibras de Fútbol. El día de hoy vamos a tocar un tema que a menudo tiene un análisis sumamente simplista y que todos hablamos de él, pero que realmente es mucho más complejo de lo que parece. Estamos hablando de la intensidad en el fútbol. Quédense a escuchar este episodio y espero les guste. En el fútbol, al ser un deporte acíclico, variable e impredecible, es difícil hablar de intensidad como un valor específico para medir el rendimiento de un equipo, ya que de inicio puede ser una variable totalmente subjetiva que dependa única y exclusivamente del nivel de esfuerzo percibido por el atleta, o bien puede evaluarse también a través de herramientas objetivas que evidencien que realmente el esfuerzo realizado por el jugador alcance los parámetros requeridos para hablar de alta intensidad. Lo cierto es que en el fútbol la alta intensidad no es una constante, pues existen ciertos momentos que requieren esfuerzos de alta exigencia, pero otros muy distintos que quizá requieren un esfuerzo menor, pero sí una concentración y una atención mucho más elevada, como es el caso de las acciones a balón parado, que sin requerir un esfuerzo físico tan elevado, sí requieren una máxima atención y concentración tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Durante un partido de fútbol profesional, un jugador recorre alrededor de 10-12 kilómetros y dependiendo del modelo de juego, de la posición, pero sobre todo del contexto específico del partido, un jugador puede alcanzar hasta el 10% de esa distancia total en HCR, en High Speed Running, que son acciones o metros recorridos a más de 21 kilómetros por hora, y realizar entre 15 y 20 sprints, nuevamente dependiendo del contexto, pero los sprints son carreras realizadas a más de 24 kilómetros por hora, donde ya podríamos estar hablando de alta intensidad. Dichos esfuerzos se presentan en su mayoría en las transiciones ofensivas, ya que estas acciones requieren ser ejecutadas lo más rápido posible para evitar que el rival se organice adecuadamente y de esta forma no pasar de estar en una transición ofensiva a una organización ofensiva. Estas fases, tanto la transición ofensiva como la defensiva, han cobrado mucha relevancia en el fútbol actual, tal como lo comenta Mere Hermoso en esta entrevista para el diario AS. Bueno, hablar de transición es hablar del paso de un estado a otro en algo concreto, de su conversión en algo distinto. En fútbol, en mi opinión, hay dos transiciones principales en el juego dinámico. Una es el paso de atacar a defender, siendo el pressing tras pérdida su mayor exponente en los últimos años, y el otro es el paso de defender a atacar, siendo el contraataque quizás la representación más brillante de una transición ofensiva. Además, estas dos transiciones confrontan, se enfrentan, es lo que yo llamo una lucha de transiciones, y eso en el fútbol de ahora pasa a una velocidad de vértigo, y es importante salir ganador. Pienso que si algo ha cambiado en el fútbol de la última década es la velocidad con la que los equipos transitan y la importancia que le hemos dado los entrenadores y el mundo del fútbol en general a esto. Como hemos dicho antes, el contraataque quizás es la expresión más brillante de una transición ofensiva eficaz, y el contraataque lo entiendo como un ataque rápido que se produce a partir de una recuperación de balón ante un rival al que no se le permite reorganizarse bien en defensa. Creo que este matiz es el que puede hacer o distingue el contraataque de un ataque rápido. El hecho de que no permitas que tu rival se reorganice en defensa. Ya me da igual si ese contraataque se hace en 2 o en 7 pases, o si en ese contraataque intervienen 1 o 5 jugadores. Lo realmente importante es que se ejecute a tanta velocidad que no permita que el rival recupere su estructura defensiva estable. Ahora, lo verdaderamente relevante de la intensidad es la capacidad de sostenerla durante los 90 minutos o más que dura un partido de fútbol, y es decir, que estos esfuerzos puedan realizarse incluso en el tiempo de compensación, además de que para llegar a dicha intensidad, como lo menciona Julio Tous, hay que entrenarla. Claro, la intensidad una vez no significa nada.
La intensidad, lo importante es en el minuto 97, que es donde muchos partidos se ganan, y es entonces la capacidad de repetir esfuerzos de alta intensidad la que realmente marca la diferencia en el fútbol. La capacidad de mantener la intensidad en un partido, de llevar al límite al jugador para que sea capaz de lo que dure el partido. Si son 105 minutos, 105 minutos. Si hay una prórroga, una prórroga. Y esto es muy difícil porque hay que entrenar mucho, Hablando del entrenamiento, la intensidad puede entrenarse a través de tareas totalmente contextualizadas, solo que supone un reto a nivel individual desde el punto de vista del jugador, porque requiere una autoexigencia y una conciencia un poquito más elevada sobre el proceso del entrenamiento. Y bueno, por parte del preparador físico requiere una evolución para poder entender el modelo de juego y el juego mismo, y de esta manera separarse un poco de estas tareas aisladas y de creer que solo se puede llegar a estos niveles con tareas descontextualizadas y analíticas, y a partir de ahí poder diseñar tareas cercanas al modelo de juego para estimular fisiológicamente al jugador de manera correcta. Una vez entendiendo esto, el preparador físico debe tener la capacidad de modificar los siguientes parámetros para hacer que una tarea sea más o menos intensa. En primer lugar, el número de jugadores. El crear tareas con un número reducido de jugadores ayuda a trabajar subprincipios del modelo de juego, es decir, hábitos y comportamientos a nivel individual, por lo que existe un mayor número de intervenciones por parte del jugador, lo que puede hacer que la tarea sea un poco más intensa. Por ejemplo, un 2 contra 2, los duelos tanto ofensivos como defensivos son mucho más repetitivos y representan un estímulo mayor. En el caso de las dimensiones del espacio, las dimensiones de las tareas cambian notablemente los requerimientos fisiológicos del jugador, y el incrementar los espacios incide directamente en variables como la distancia total, el high speed running y el número de sprints realizados, ya que el jugador tiene mucho más espacio para poder ejecutar y expresar estas acciones de alta intensidad. Por el caso contrario, reduciendo el espacio de las tareas, el jugador es mucho más propenso a ejecutar acciones cortas y rápidas, como son las aceleraciones y las desaceleraciones, además de que se estimula la toma de decisiones, ya que sabemos que a menor espacio, pues hay menor tiempo para pensar y para ejecutar ciertas acciones. Otra variable sería la densidad, que es esta relación entre el trabajo y el descanso. En el caso de los bloques de entrenamiento, por ejemplo, los bloques de una tarea, pues puede influir directamente en la intensidad de la misma. Desde una visión micro, a menor recuperación entre bloques de una misma tarea, pues menor intensidad existiera en el bloque siguiente, y esto relacionado con la acumulación de fatiga. Trasladando este concepto a un plano más macro, como es el proceso de periodización de la carga, a medida que la carga se acumula, si no existen días de descanso o de disminuir la carga, la intensidad de los entrenamientos posteriores puede disminuir, y esto es debido a un fenómeno que conocemos como sobreentrenamiento, que entre otros efectos negativos a nivel incluso cognitivo, pues también a nivel físico trae consigo el incremento del riesgo de lesión. Y por último, la incitación por parte del entrenador, que este es un concepto que muchas veces está mal entendido, ya que es una variable totalmente subjetiva, es decir, está sujeta a la percepción de quien evalúa la intensidad de la tarea y muchas veces sin ninguna herramienta objetiva o para monitorear la carga. Además, depende mucho del perfil del jugador, de las herramientas del preparador físico, pero sobre todo, como lo hemos dicho a lo largo de este episodio y también a lo largo de este podcast, muchas veces el contexto es el que va a determinar la mayoría de las acciones que tomemos. En algunos lugares se tiene la creencia de que entre más grite el preparador físico o el entrenador o más charlas motivacionales se tengan, pues mayor intensidad existirá en los entrenamientos, en las tareas o en el juego mismo. Lo cierto es que para convencer al jugador, pues no se requiere de un grito o de exhibirlo en público,
ya que hoy realmente los jugadores tienen mejores herramientas a nivel cognitivo, a nivel emocional, pero sobre todo también más herramientas de comunicación y de aprendizaje, por lo que realmente partir de una buena comunicación pues va a ayudar a concientizar al jugador sobre sus áreas de oportunidad y será muchísimo más fácil ver una mejoría a nivel condicional. Un ejemplo que tengo es una experiencia propia que tenía un jugador que no estaba cumpliendo con esos parámetros a nivel condicional que queríamos nosotros para el modelo de juego, algo totalmente contextualizado y más allá de exigirle solamente con un grito o de exhibirlo en el grupo, lo que hicimos fue llamarlo al vestidor, mostrarle los datos de GPS, que era una cuestión de una evaluación que teníamos con los datos a los que llegaba el resto del grupo en un entrenamiento, los datos a los que llegaban los jugadores que participaban en su misma posición, para no compararlo o no referenciarlo con jugadores que quizá corrían más metros a más de 21 o tenían más sprints, siendo que la posición se los demandaba, sino que en este caso hicimos una referencia directa con jugadores que jugaban su misma posición y le mostramos los datos que conseguía él. Después de eso, esa parte de haberlo concientizado de dónde estaba parado y a dónde queríamos que llegara, también le dimos herramientas, le explicamos en los entrenamientos en qué tareas y qué esfuerzos requeríamos, no solo por llegar al número, sino porque eran cosas que el modelo de juego requería y que dentro del juego le íbamos a pedir, como eran acciones de transición defensiva, algún repliegue, rebasar la línea del balón, pisar el área o quedar cerca de la frontal, o incluso hacer ayudas defensivas en banda. En fin, le dimos esas herramientas de manera muy puntual y todas contextualizadas al modelo de juego. Y lo que sucedió fue que al final el jugador empezó a trabajar de mejor manera durante la semana y nos dimos cuenta que también al haber entrenado estas acciones las llevaba a cabo en el partido y también sus datos pues mejoraban por arrastre, digamos. Entonces, el poder tener esa cercanía con el jugador, el tener estos datos que hoy muchos equipos de fútbol profesional tienen a la mano, no solo es para cumplir el dato y evidenciar al jugador, sino que debe ser una herramienta que tengamos para poder ser cercanos a ellos, poder concientizarlos y sobre todo tomar la mejor decisión para el colectivo, para el cuerpo técnico y para el modelo de juego que es el que va a guiar todo el proceso. Espero les haya gustado este episodio donde hablamos un poquito sobre la intensidad, aunque es solo una parte de lo que puede abordarse dentro de este tema, ya que es un deporte sumamente complejo y en los próximos episodios hablaremos de una variable sumamente relevante también, que es la intensidad táctica, que pocas veces tomamos en cuenta, pero que puede determinar también el rendimiento de un equipo de fútbol. En la descripción de este episodio y en redes sociales van a poder encontrar algunos links de distintas páginas, artículos o videos relacionados con este tema de la intensidad. Así que no olviden seguirnos en Instagram, en TikTok, igual nos encuentran como Fibras de Fútbol y nos escuchamos en el siguiente episodio.